y le doy la palabra a la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión, doctora Catalina Botero. Muchas gracias a la señora embajadora María Luján, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, a la señora Luz Patricia Mejía, comisionada presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de los estados, a la señora Carmen Lucía de la Pava, coordinadora de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, con quien hemos trabajado muy estrechamente para sacar adelante esta reunión. Y muchas gracias sobre todo a las personas que han venido a participar en esta reunión, a nuestros invitados, a los invitados de las misiones que muy generosamente participaron en la reunión. Hay dos importantísimos invitados de la misión de Venezuela. Muchas gracias a todos ustedes porque entendemos que están invirtiendo su tiempo, su trabajo en un tema de enorme interés para el sistema interamericano y en particular para la relatoría. Yo por eso quiero agradecerles su presencia. Estamos un poco tarde, entonces yo voy a resumir mi intervención en básicamente 2 puntos. El primero se refiere a los estándares y el segundo se refiere a los retos. En el primero voy a ser muy breve por lo siguiente. Cuando me posesioné como relatora especial de libertad de expresión en octubre del año pasado, tuve la oportunidad de reunirme con algunas misiones que muy generosamente me recibieron. Y esas misiones me pidieron que elaborara un documento de estándares. Esas misiones me dijeron, no tenemos claridad sobre cuáles son los estándares sobre los cuales la relatoría evalúa el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados. Y entonces elaboramos un documento de estándares. Ese documento está en el informe anual que ustedes tienen y que se presentará oficialmente en la semana del 7 de mayo. Lo que hicimos en ese documento fue recoger las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones, digamos, reiteradas de la relatoría para explicar cuáles eran los criterios que la relatoría tenía en cuenta para considerar, impulsar un caso ante la Comisión y solicitarle a la Comisión, por supuesto, que es quien toma las decisiones, que tome una determinada decisión para intervenir en un determinado caso, para solicitar la información a los estados, cuáles eran los criterios. Y ese documento de estándares entonces se vuelve la carta de navegación de la relatoría, por lo menos hasta que la Comisión y la Corte no cambien su doctrina. Como lo señalaba la comisionada presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay muchos temas no resueltos, pero hay otros que ya están resueltos, sobre los cuales hay doctrina y jurisprudencia reiterada. Mientras esa doctrina y jurisprudencia reiterada no cambie, esa es la carta de navegación que tendrá la relatoría. Ustedes van a encontrar un capítulo sobre importancia y función del derecho a la libertad de expresión, que no es poco, porque depende de la concepción que uno tenga de democracia, la importancia que le asigna a un derecho como la libertad de expresión. Van a encontrar ahí lo que el sistema ha dicho sobre este tema. Van a encontrar la diferencia que hay entre los discursos protegidos, los discursos especialmente protegidos y aquellos discursos de odio que no son protegidos. Pero también van a encontrar una diferencia entre el discurso de odio y la crítica política. No, la crítica política no puede ser entendida como un discurso de odio. ¿Cuál es el límite entre uno y otro? Sobre eso ha trabajado el sistema. Y eso es lo que ustedes van a encontrar en ese documento. Van a encontrar el alcance de la libertad de expresión en contextos electorales, por ejemplo, en donde la libertad de expresión adquiere un valor particularmente importante. Van a encontrar la forma como el sistema interamericano de derechos humanos ha resuelto los límites, las tensiones que se presentan entre libertad de expresión y otros derechos. Derechos personalísimos como el derecho al honor, pero también otro tipo de derechos como el derecho al debido proceso. Van a encontrar lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre la libertad de expresión de los funcionarios públicos y cómo ha considerado que si bien los funcionarios públicos tienen derecho a la libertad de expresión, también tienen el deber de proteger a los ciudadanos, a los habitantes de su territorio, y eso le impone unas limitaciones a los distintos funcionarios públicos. Eso que van a encontrar en ese capítulo 3 del informe es lo que hasta ahora existe. Sobre eso podemos discutir, si está bien, si está mal, si hay que corregirlo. Seguramente habrá evoluciones jurisprudenciales, distinciones,
Pasarán muchas cosas, pero esa es la foto de lo que hay hoy, con lo cual la relatoría se identifica y va a trabajar. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos? Entendemos que los retos se refieren o a ausencia de implementación adecuada de los estándares que ya existen o a falta de definición de estándares suficientes, en 5 temas. 5 temas, todos relacionados con la importancia y función de la libertad de expresión, todos dirigidos a que la libertad de expresión sea un derecho que se pueda ejercer sin inhibición, con responsabilidad y con equidad. Esos 5 temas son los siguientes. El primero es la necesidad de proteger a la prensa y a la disidencia, de proteger la expresión minoritaria, sobre todo frente a los crímenes que en este momento la están poniendo en riesgo en algunos estados de la región. Ustedes saben mejor que yo que hay algunos estados que están muy amenazados por el crimen organizado. Hay otros que están sufriendo conflictos armados internos. Hay enormes amenazas a la vida y a la integridad personal de quienes expresan a través de los medios o de los disidentes. Eso hay que ponerlo en la agenda y afrontarlo muy seriamente. A eso se refiere la sección que sigue de esta reunión. ¿Cómo podemos proteger al periodismo en riesgo? Existen buenas prácticas y para eso hemos invitado a gente experta en el tema a que comparta con los estados esas buenas prácticas. Una de las cuales, por supuesto, es impulsar las investigaciones judiciales. Hay un rezago de impunidad del cual da cuenta el informe anual que ustedes tienen para su consideración. El segundo gran tema es el tema de la criminalización de la expresión. Así se denomina en el informe, así lo ha denominado la relatoría durante los últimos años. Es muy importante revisar los códigos penales, porque en los códigos penales de distintos estados existen tipos penales que pueden servir no para proteger bienes jurídicos valiosos en sociedades democráticas, sino para penalizar la expresión disidente, la expresión crítica, la expresión, si quieren, ofensiva o sarcástica, pero la expresión, al fin y al cabo, protegida en una sociedad democrática. Es importante revisar los delitos de injuria institucional, injuria patriótica, injuria religiosa. Es importante revisar, como lo ha dicho además la Asamblea General de esta organización, los delitos de prensa, la injuria y la calumnia cuando se refiere a discursos sobre funcionarios públicos. Como lo dijo en el caso Kimmel, la Corte Interamericana merece una revisión por lo menos para que el tipo penal se ajuste al principio de estricta legalidad. Cuando no, para derogarlo, que es lo que la relatoría ha venido proponiendo, por lo menos para que se ajuste al principio de estricta legalidad. Entonces es muy importante revisar esos códigos penales, porque es cierto que en algunos estados el derecho penal se maneja de una forma democrática, pero también es cierto que es un enorme riesgo mantener normas penales que pueden ser manejadas, utilizadas para silenciar a la crítica. A la crítica que puede ser justa o injusta, ese no es el debate. En una democracia la crítica injusta y la crítica ofensiva tiene que tener un lugar, como también tiene que tener un lugar la posibilidad de defenderse de esa crítica y de defenderse vigorosamente. Es el ciudadano el que tiene que definir, al fin de cuentas, cuál es el camino colectivo o individual por el que quiere transitar. El tercer gran tema es la censura. Felizmente ya no estamos en el escenario de las juntas militares. Felizmente los gobiernos de los estados, de la Organización de Estados Americanos, están sometidos a regímenes democráticos. Felizmente hay constituciones que reconocen el derecho a la libertad de expresión y gobiernos comprometidos con el tema. Pero hay mecanismos indirectos de censura que están al alcance de la mano de gobernantes nacionales, locales, que quieran silenciar la crítica y premiar a los amigos. Es muy conocida una frase de un expresidente que dice: yo no pago para que me peguen, el gobierno no paga para que le peguen. Es cierto, el gobierno no paga para que le peguen, pero el gobierno tampoco paga para que lo aplaudan. El gobierno paga a través de la publicidad oficial porque, por ejemplo, tiene una campaña de vacunación y quiere que los sectores sociales a los cuales está dirigida esa campaña conozcan dónde se va a hacer la vacunación.
O el gobierno puede dar subsidios, que es otra cosa, distinta a la publicidad oficial, para promover la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos. Lo que no puede hacer es utilizar la propaganda oficial para silenciar la disidencia y premiar a los aplausos. Esas son formas indirectas de censura, como ustedes lo van a encontrar en el informe anual y como lo ha dicho la relatoría los últimos 7 años. Y como lo dice la opinión consultiva número 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digamos, esto no es un tema nuevo, es un tema que vamos a insistir, en el cual vamos a seguir insistiendo. Es un tema muy difícil de afrontar, que ha sido afrontado en el orden interno, por ejemplo, en sentencias muy importantes de la Corte Suprema Argentina, pero que todavía no está en la agenda de la discusión de libertad de expresión. Son esas formas sutiles. Por ejemplo, la utilización de facultades ordinarias del Estado de fiscalización, en las que todos creemos que son importantísimas para asegurar el Estado de Derecho, pero que pueden ser utilizadas cuando son diseñadas de manera ambigua para silenciar a la disidencia. La utilización de normas, no sé, fiscales, tributarias, lo que sea. Ese es el tema de la censura. He hablado de la protección, he hablado de la criminalización, de la protección de la vida, de la necesidad de descriminalizar, de la necesidad de revisar y poner sobre el tapete las regulaciones que permiten la censura indirecta. El tercer gran tema que no va a ser tocado en esta reunión, porque como lo puso de presente también una misión muy importante en la reunión en la cual se discutió la agenda, sobre ese tema va a haber una reunión especial. Hay todos los años una reunión especial. Es el tema de acceso a la información. Hay pocos temas en materia de libertad de expresión a los cuales se refiere de manera tan reiterada cada uno de los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos. Todos se han referido a la importancia de promover el derecho de acceso a la información. Donde no hay transparencia, no podemos estar seguros de que el poder se está ejerciendo de manera legítima. No podemos. No podemos ejercer una verdadera deliberación democrática, porque no tenemos la información para tomar decisiones colectivas adecuadas. Todos los gobiernos, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y, por supuesto, la Relatoría están empeñados en promover el derecho de acceso. Pero sobre eso hay una reunión especial. La última fue, me parece, en diciembre del año pasado y habrá otra probablemente a mediados, en el tercer trimestre del presente año. El último tema era el tema al cual, no por ser el último es el menos importante, es tan importante como cualquiera de los otros. Pero es el menos conocido, es el menos trabajado. Es el tema al cual se refería la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un vacío, y tenemos que reconocerlo, en materia de inclusión en el debate comunicativo. Si no estamos de acuerdo con la censura, y ninguno de nosotros que pertenecemos a regímenes democráticos y los defendemos puede estar de acuerdo con la censura, es porque no creemos que deben haber voces silenciadas, así no compartamos esas voces. Bueno, pues hay voces silenciadas porque no tienen formas de acceder al mercado de las ideas, al proceso comunicativo. Son voces que han sido tan tradicionalmente silenciadas que ya nos parece normal. Son voces que no pueden poner de presente sus intereses, sus necesidades, la forma como tienen que afrontar la pobreza, por ejemplo, o la marginación, o la discriminación. Son sectores enormes que no tienen cómo acceder al debate democrático de manera permanente y vigorosa, y que por lo tanto son desconocidos en la deliberación democrática. Tenemos que darles voz. Y para darles voz hay por lo menos 2 mecanismos sobre los cuales el sistema ya ha trabajado. La Declaración de Principios, que muy amablemente la embajadora de Luján mencionó, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, dice claramente, interpreta el artículo 13, señalando que si la libertad de expresión, si el mercado de las ideas debe ser un mercado igualitario, un mercado equitativo, los estados deben promover la aplicación de leyes antimonopolio a la propiedad y control de los medios de comunicación. No es nada nuevo. La aplicación de leyes antimonopolio es un principio básico de cualquier economía de mercado, economía social de mercado, economía pura de mercado, como queramos llamarla, economía corregida, como uno quiera afrontarlo dentro del enorme pluralismo que tiene esta región.
No existe un solo modelo en el cual no se considere valiosa la aplicación de leyes antimonopolio. Y lo que no parece razonable es que no se aplique al mercado de las ideas. Pero la aplicación de leyes antimonopolio no basta. No basta con que sean muchos los que puedan intervenir en el proceso comunicativo. Se necesita que sean distintos. Si implementamos leyes antimonopolio, pero todas las asignaciones de las frecuencias de radio y televisión se hacen por subasta, vamos a tener a muchas personas, porque vamos a tener leyes antimonopolio. Pero no sabemos si esas personas van a decir cosas distintas o van a decir lo mismo. Hay medidas que han sido avanzadas, ya que son en el constitucionalismo, digamos, en lo que se llama el nuevo constitucionalismo, la nueva ola del derecho constitucional en el continente o en la región. Son medidas que ya existen. Las medidas de diferenciación positiva y de inclusión de sectores excluidos no son medidas exóticas o extraordinarias. Hay que adoptar ese tipo de medidas para permitir que los sectores excluidos puedan hablar y ser escuchados, para permitir que puedan participar y deliberar de manera vigorosa. Ahí hay el impulso a radios comunitarias, genuinamente comunitarias, como se han impulsado en algunos sectores. Aquí, por ejemplo, vamos a conocer la experiencia de Uruguay, que es una experiencia muy importante. La experiencia de Canadá es una experiencia extraordinaria. Hay experiencias muy importantes en la materia. Cómo se impulsa, y de otros estados que no estoy mencionando, pero cómo se impulsan radios comunitarias, genuinamente comunitarias. No radios comunitarias que son en el fondo una fachada de radios comerciales que no quieren pagar impuestos. No, eso no nos estamos refiriendo. Ni radios comunitarias que son radios que difunden la opinión de los gobiernos transitorios, digamos, en las democracias nuestras, en donde la alternancia es una regla importantísima, pues esas radios no pueden estar al servicio de los gobiernos de turno. Son radios comunitarias independientes, de comunidades tradicionales. Sobre eso ya existe un avance. Hay que reconocer esas experiencias, recogerlas, discutirlas. Pero además la radio pública, una radio pública que a juicio de la relatoría, o una televisión pública, que a juicio de la relatoría debe ser también una televisión o una radio independiente, independiente de los gobiernos de turno, digamos, pero con un enorme poder para difundir discursos y opiniones y expresiones que no se difunden ni en las comunitarias ni en la radio comercial. Una nueva manera de revisar nuestra historia, grandes documentales, los avances científicos de las universidades, programas de opinión que no son rentables. Existen buenas experiencias que tenemos que reconocer, difundir, para realmente generar un debate mucho más plural y para poder incluir a todos los sectores de la población y para que el mercado de las ideas no solo nos tenga en cuenta como consumidores, sino como ciudadanos, para que nos dé la información que necesitamos como ciudadanos para poder tomar decisiones ilustradas sobre nuestro futuro individual o nuestro futuro colectivo. Esos son los grandes retos que tienen que ser afrontados para la construcción de una agenda hemisférica en materia de libertad de expresión. Y eso es lo que nosotros les proponemos en el informe anual y, por supuesto, parte de las propuestas que vamos a hacer directa o a través de nuestros invitados en esta sesión para que sean discutidos en este importantísimo foro. Muchas gracias. Le agradezco mucho a la señora relatora especial por su exposición.